Nunca imaginé que el reloj de pie vintage de mis padres sonaría tan siniestro, pero sentada en su sala de estar formal esa tarde de domingo, cada tic-tac parecía una cuenta regresiva hacia algo terrible. Me llamo Rebecca Mitchell, Becca para la mayoría, y a mis 35 años, creía haberme ganado por fin mi lugar en el mundo como diseñadora de interiores de éxito, con mi propia, pequeña pero próspera, firma en Boston. Esa tarde, conduje por la ruta habitual hasta la casa de estilo colonial de mis padres en Wellesley, Massachusetts, esperando nuestra cena familiar mensual. Lo que no esperaba era encontrar el Range Rover de mi hermano mayor, James, y el Tesla, de mi hermana menor, Olivia, ya aparcados en la entrada circular. Nunca llegaban temprano a nada. Cuando mamá abrió la puerta, su collar de perlas combinaba a la perfección con su jersey de cachemira color crema, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. «Rebeca, querida, todos esperan en el estudio», dijo, dándome un abrazo rápido que pareció superficial. El estudio era el dominio de mi padre, reservado para conversaciones serias y reuniones de negocios. Sentí un nudo en el estómago al caminar por el pasillo, con los tacones resonando contra el suelo de madera del que mi padre estaba tan orgulloso. James y Olivia estaban sentados en los sillones de cuero frente al imponente escritorio de caoba de nuestro padre, ambos extrañamente rígidos. Papá estaba junto a su abogado, Harold Preston, un hombre que conocía desde la infancia, pero cuya presencia de repente me pareció ominosa. «Becca, gracias por venir», dijo papá con formalidad, como si hubiera respondido a una invitación de negocios en lugar de a nuestra cena familiar habitual. «Tu madre y yo hemos estado pensando en el futuro. A nuestra edad, es importante tener todo en orden», asentí, acomodándome en la silla que quedaba, notando que mis hermanos no me miraban a los ojos. «Hemos redactado nuestro testamento», continuó mamá con voz firme y ensayada. «Pensamos que sería mejor hablarlo ahora, mientras aún estamos sanos, para evitar sorpresas». Harold nos puso un documento a cada uno. Recorrí las páginas con la vista nublada mientras procesaba lo que leía. La casa familiar, con un valor de casi $2 millones, sería para James. La propiedad vacacional en Nantucket, con un valor aún mayor, sería para Olivia. La mayor parte de su cartera de inversiones se dividiría al 60% entre mis hermanos. ¿Y yo? Recibiría la colección de joyas de mi abuela y un pequeño fideicomiso, menos del 10% de lo que heredaría cada uno de mis hermanos. «Siempre has sido tan independiente, Becca», dijo papá, como si eso lo explicara todo. «James se hará cargo del negocio, y Olivia tiene que establecer su consultorio médico. Necesitarán más recursos». Sentí que se me cortaba la respiración. «¿Y qué hay de las reformas de la casa que ayudé a financiar? ¿La escritura?», mamá me interrumpió con un gesto de su cuidada mano. «No te lo tomes como algo personal, Becca. Se trata de practicidad, no de sentimientos. No te lo tomes como algo personal». Las palabras resonaron en mis oídos mientras mis hermanos asentían, con aspecto incómodo, pero no especialmente sorprendido. Fue entonces cuando recordé algo que parecían haber olvidado convenientemente. «Mi nombre aún figuraba en la escritura de la casa familiar», añadió. «Hace 7 años, cuando aporté una parte importante de mis ahorros para ayudarlos a evitar una segunda hipoteca durante las renovaciones. Esa escritura estaba a punto de volverse muy personal. Los Mitchell eran un nombre influyente en nuestra zona de Massachusetts. No eran familias adineradas como las que tenían calles con su nombre, sino una familia de nueva generación respetada, construida gracias a la perspicacia empresarial de mi padre y a las conexiones familiares de mi madre. Richard Mitchell empezó como carpintero y convirtió Mitchell Construction
en una empresa que ahora construye viviendas de lujo por toda Nueva Inglaterra. Mi madre, Eleanor, provenía de la familia Caldwell. No eran ricos, pero gozaban de la suficiente prosperidad como para no haber pasado por dificultades económicas antes de casarse con mi padre. De pequeña, aprendí desde muy joven que el éxito era la moneda de cambio de la familia Mitchell. Como hija del medio, vivía en un precario equilibrio entre James, el niño mimado que no se equivocaba, y Olivia, la pequeña genio que se saltó 2 cursos y se convirtió en el prodigio de la familia. James fue preparado desde niño para hacerse cargo de Mitchell. Construcción. Incluso su habitación de niño tenía planos enmarcados en las paredes, y su padre lo llevaba a obras de construcción antes de que aprendiera a montar en bicicleta. Cuando James siguió a papá a Dartmouth, y luego regresó con su MBA para convertirse en director de operaciones de la empresa, papá le organizó una fiesta que duró todo el fin de semana. Olivia era el proyecto de mamá, brillante, hermosa y con un espíritu competitivo innato que la convertía en la candidata perfecta para las ambiciones médicas de mamá. Mamá quería ser doctora, pero se casó con papá. Así que, cuando Olivia demostró aptitudes para la ciencia, mamá dedicó toda su energía a crear la doctora que nunca llegó a ser. Clases de piano, campamentos científicos, trabajo voluntario en hospitales, Olivias. Su agenda estuvo apretada desde los 7 años y rindió frutos cuando entró en la Facultad de Medicina de Harvard. Y luego estaba yo. Siempre había sido creativa. Prefería las clases de arte a los laboratorios de ciencias, las revistas de diseño a las de negocios. Cuando anuncié que quería estudiar diseño de interiores, papá se rió y me preguntó cuándo me lo tomaría en serio. Mamá sugirió que podría ser un buen pasatiempo junto con una licenciatura en administración de empresas. La primera gran ruptura surgió cuando rechacé mi admisión en Boston, el programa de administración de empresas de la universidad, y en su lugar me matriculé en la Parsons School of Design de Nueva York. «Estás desperdiciando tu potencial», dijo papá la noche antes de irme. «Esta familia tiene un legado que defender». Esa palabra, legado, se convirtió en la vara con la que se evaluaron todas mis decisiones y se encontraron deficientes. Cuando me gradué con honores y conseguí trabajo en una prestigiosa firma de diseño en Manhattan, me enviaron una tarjeta, pero no asistieron a la ceremonia. James tenía una conferencia de negocios ese fin de semana y mamá quería estar allí para apoyarlo. Olivia estaba tomando cursos de verano para graduarse. Llegó temprano, así que ella tampoco pudo venir. La misma rutina se prolongó durante mis 20s. Mis logros fueron reconocidos, pero nunca celebrados. Mis visitas a casa se veían interrumpidas por sutiles comparaciones con los logros de mis hermanos. James acaba de cerrar un trato millonario, comentaba papá durante la cena. O el trabajo de investigación de Olivia se publicó en una importante revista médica. Y anunciaba mamá mientras repartía las patatas. Cuando gané un premio de diseño por reutilizar edificios históricos, mi madre dijo que estaba bien y enseguida se centró en la graduación de medicina de Olivia. El favoritismo nunca se reconoció, explícitamente. Ese no era el estilo Mitchell. En cambio, se manifestó en que mamá llamaba a mis hermanos 3 veces por semana, pero yo una vez al mes. Se notaba en las fotos familiares expuestas en su casa, el retrato de boda de James en el centro de la repisa, la ceremonia de la bata blanca de Olivia en un lugar destacado del escritorio de papá, mientras que mi foto de graduación estaba en un marco más pequeño sobre una mesa auxiliar. Incluso en Navidad, la desigualdad era evidente en los regalos. James recibiendo un Rolex por su puesto ejecutivo, Olivia recibiendo la entrada para su apartamento porque los médicos no deberían preocuparse por la vivienda, mientras que yo recibía regalos bonitos pero impersonales como bufandas o electrodomésticos. Durante nuestro último día de Acción de Gracias,
sentados alrededor de la mesa del comedor que había ayudado a rediseñar 2 años antes, gratis, como regalo para ellos. Papá brindó por el legado Mitchell, que se perpetúa a través de cada generación, con la mirada fija en James y Olivia, pero pasándome por alto como si fuera invisible. Más tarde esa noche, escuché a mamá en la cocina con la tía Sara, la hermana de mi padre. Rebeca simplemente no ha encontrado su lugar todavía, dijo, a pesar de que para entonces yo ya tenía mi propia firma de diseño. Algunos hijos simplemente tardan más en convertirse en lo que sus padres esperaban. Nunca estuve a la altura de sus expectativas, pero siempre me consolé con la creencia de que me querían igual, aunque de forma diferente. La reunión testamentaria destrozó esa ilusión por completo. Mientras conducía de regreso a casa esa noche, las palabras de Harold resonaron en mi mente. Esta distribución refleja los deseos de sus padres de preservar el legado familiar. Su legado, al parecer, siempre había estado destinado a solo 2/3 de sus hijos. El estudio familiar siempre me había intimidado. A diferencia del resto de la casa que había ayudado a redecorar a lo largo de los años, esta habitación permanecía intacta, un santuario de la masculinidad tradicional, con sus paneles de nogal oscuro, muebles de cuero verde cazador y estanterías llenas de libros encuadernados en cuero que dudaba que alguien hubiera leído. Pinturas al óleo de antepasados maternos de aspecto severo me miraban con desaprobación, como si juzgaran mis elecciones de moda o mis decisiones profesionales. Esa tarde en particular, la sala parecía más pequeña de lo habitual, el aire cargado de expectación y algo más que aún no podía identificar. Traición, quizás. Harold Preston estaba sentado en la silla habitual de papá, detrás del escritorio, una posición que parecía simbolizar el cambio de poder que se estaba produciendo. A sus 72 años, Harold era la viva imagen de la autoridad legal de la vieja escuela, con sus gafas de montura metálica y su barba blanca meticulosamente recortada. Llevaba los asuntos legales de la familia Mitchell desde antes de que yo naciera, y siempre me había caído bien. Hasta ahora. Harold se aclaró la garganta y se ajustó las gafas para leer. Resumiré las disposiciones clave para mayor claridad, aunque cada uno tiene el documento completo ante sí. Comenzó, con la voz impregnada de la neutralidad propia de quien ha mediado en muchos conflictos familiares sobre herencias. La residencia familiar en Sherwood Lane 47, con un valor tasado de $1,800,000, se transfiere íntegramente a James Richard Mitchell. Miré a James, quien asintió levemente, con una expresión que mezclaba satisfacción e incomodidad. Jugueteaba con su Rolex, el regalo de papá de hacía 2 navidades. La propiedad vacacional en Nantucket, ubicada en 824 Ocean View Drive, con un valor tasado de $2,300,000, se transfiere íntegramente a Olivia Eleanor Mitchell. Olivia se colocó un mechón de su perfecta cabellera rubia detrás de la oreja. Su ojo de Harvard y su anillo de la Facultad de Medicina reflejaban la luz. Sus ojos permanecieron fijos en el documento, sin cruzar mi mirada. Las acciones de Mitchell Construction Group, valoradas actualmente en aproximadamente $6,000,000, se distribuirán en un 60% a James Richard Mitchell y en un 40% a Olivia Eleanor Mitchell, con la condición de que James mantenga la participación mayoritaria como director ejecutivo. Sentí que se me aceleraba el corazón y un ligero temblor en las manos que intenté disimular, agarrándome a los reposabrazos de la silla. La cartera de inversiones, de aproximadamente $4,000,000, se dividirá en un 60% a James Richard Mitchell y en un 40% a Olivia Eleanor Mitchell. Cada vez que se mencionaban los nombres de mis hermanos,
Otra parte de mi conexión familiar parecía desmoronarse. Esperaba mi nombre, una parte equivalente, algún reconocimiento de mi lugar en esta familia. A Rebecca Ann Mitchell, Harold finalmente le dijo, suavizándose su tono casi imperceptiblemente. La colección de joyas de Eleanor Caldwell, con un valor estimado de $120,000 y un fondo fiduciario de $300,000 que será administrado por Mitchell Financial Services. La mano de mi madre se extendió hacia Pat Mine. Las joyas son una reliquia familiar, querida. Sé cuánto siempre has admirado las obras de mi madre. $300,000 frente a los millones que recibirían mis hermanos. Parecía un error de redondeo, una ocurrencia tardía. Me quedé mirando a Harold, esperando el chiste, el momento de broma que no llegaba. ¿Hay alguna razón?, pregunté finalmente, con la voz distante incluso para mí. Papá se inclinó hacia adelante, con su postura de director ejecutivo. Becca, James se hará cargo del negocio familiar. Necesita la liquidez y los activos para mantener nuestra posición en el mercado. Olivia está estableciendo su consultorio médico y con el tiempo tendrá que pagar importantes préstamos estudiantiles. Tu negocio de diseño ya es exitoso y siempre has sido muy independiente. ¿Independiente?, repetí. ¿Es ese el código para no ser parte del legado? El collar de perlas de mamá sonó suavemente mientras ella negaba con la cabeza. No se trata de favoritismo, Rebecca. Se trata de consideraciones prácticas para el futuro. El futuro de Mitchell Construction, añadió papá. El futuro de la tradición médica de Caldwell, dijo mamá al unísono. Y ahí estaba, la verdad tácita que siempre había sentido, pero que nunca había oído expresar con tanta claridad. No formaba parte de ninguno de los legados que valoraban. James se aclaró la garganta. Becca, si necesitas algo, sabes que siempre te ayudaré. La condescendencia de su oferta me puso los pelos de punta. Me estaban relegando al papel de pariente pobre que podría necesitar ayuda. Olivia, siempre conciliadora, añadió: podemos hablar del uso compartido de la casa de Nantucket. Sé cuánto te encanta estar allí. Así que podría ser tu invitado en la casa de vacaciones donde pasé todos los veranos de mi infancia, donde ayudé a diseñar la nueva cocina hace 2 años. Harold me observaba atentamente. Me pregunté cuántas divisiones familiares había presenciado a lo largo de los años desde detrás de esa máscara profesional. ¿Hay alguna duda sobre las disposiciones descritas?, preguntó. Tenía 1000 preguntas. ¿Por qué valía mucho menos que mis hermanos a ojos de mis padres? ¿Por qué las reformas que ayudé a financiar no contaban como parte de mi contribución? ¿Para la familia? ¿Por qué olvidaron convenientemente que mi nombre figuraba en la escritura de esta misma casa? En cambio, pregunté, ¿podrías darme una copia para revisarla en privado? Por supuesto, respondió Harold, deslizándome una carpeta. Aún no hay nada decidido. Esto es solo un borrador, aunque tus padres han indicado que estas disposiciones reflejan sus deseos. Papá asintió con firmeza. Solo queremos lo mejor, para la familia. Legado, Becca, no te lo tomes como algo personal. Esas palabras otra vez. No te lo tomes como algo personal, como si desheredar a tu hijo mediano fuera una decisión de negocios, como cambiar de proveedor de oficina, como si mi exclusión de su visión del legado familiar no fuera el rechazo más personal posible. Guardé el documento con cuidado en mi bolso, con mi formación de diseñadora apareciendo mientras mantenía una expresión neutral. Lo entiendo perfectamente, dije con voz más firme de lo que sentía. Si me disculpan, tengo una reunión con un cliente mañana temprano. No la tenía, pero necesitaba irme antes de que perdiera la compostura.
Mientras me dirigía a la puerta, Harold me llamó. «Rebecca, deberíamos hablar en privado sobre los detalles algún día». Su tono sugería que había más que no podía decir delante de mi familia. Asentí sin volverme, sin atreverme a seguir hablando. Llegué hasta mi coche antes de que se me escapara la primera lágrima. El trayecto de 24 kilómetros desde Wellesley hasta mi apartamento en el centro de Boston transcurrió entre movimientos automáticos y pensamientos desbocados. Mis manos aferraban el volante con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos, y me sorprendí conteniendo la respiración hasta que se me formaron manchas en la vista. 2 veces tuve que parar, porque las lágrimas me impedían ver la carretera. Sonaba una canción de Taylor Swift sobre la traición en la radio, y apreté el botón de encendido con fuerza, prefiriendo el silencio a cualquier banda sonora para este momento. Mi cuerpo parecía procesar el impacto antes que mi mente. Sentía una opresión en el pecho, un nudo en el estómago, y un temblor persistente se había instalado en mis manos. Para cuando llegué al aparcamiento subterráneo de mi edificio, experimentaba lo que reconocí como los síntomas físicos de un trauma emocional: ritmo cardíaco acelerado, respiración superficial, sudores fríos. El guardia de seguridad del vestíbulo me preguntó si me encontraba bien, y murmuré algo sobre un virus estomacal antes de escaparme al ascensor. Una vez dentro de mi apartamento, un espacio que había diseñado para ser mi santuario, con sus líneas limpias, su relajante paleta de azul grisáceo y su cuidada colección de arte, me quité los tacones y me dejé caer en el sofá. El espacio prístino que solía brindarme tanta comodidad ahora se sentía vacío, como si la revelación de mi lugar en la familia hubiera mermado de alguna manera mi vida adulta cuidadosamente construida. Me serví una generosa copa de Cabernet, pero no me atreví a beberla. En cambio, permanecí inmóvil, mirando la foto familiar enmarcada en mi estantería, tomada en la boda de James hacía 3 años, todos sonriendo como si fuéramos la familia perfecta. ¿Había sido yo la única que se había creído esa ficción? A medida que la conmoción se disipaba, los recuerdos me inundaban, indeseables pero insistentes. Recordé el verano en que pospuse un importante viaje de negocios para cuidar a mi abuela durante su última enfermedad, mientras mis hermanos continuaban sus vacaciones, alegando compromisos laborales importantes. Papá me había dado las gracias superficialmente, como si hubiera recogido su ropa de la tintorería, en lugar de cuidar a su madre moribunda durante semanas. Recordé incontables fines de semana durante la universidad, cuando conducía de vuelta a casa para ayudar en el negocio familiar, redactando propuestas de diseño para presentaciones a clientes mientras James estaba ausente en eventos de la fraternidad. Mamá lo había calificado de buena experiencia, en lugar del trabajo no remunerado que realmente era. Lo más doloroso fue recordar la reforma de la casa de hacía 7 años, aquella que casi agotó mis ahorros, pero que en aquel momento me pareció que merecía la pena. Mis padres se vieron en apuros financieros cuando un importante proyecto de desarrollo superó el presupuesto. Necesitaban renovar su antigua casa, pero no querían una segunda hipoteca que pudiera perjudicar la estabilidad financiera de la empresa. Les ofrecí mis ahorros, casi $200,000 que planeaba usar como entrada para mi propia casa. «Pondremos tu nombre en la escritura», había dicho papá. «Es lo correcto, ya que estás invirtiendo en la propiedad». Mamá había añadido: «Así todos estamos protegidos». Tenía los documentos en alguna parte. De hecho, los había firmado en la oficina de Harold. La firma me había parecido un momento de finalmente ser aceptado como un igual en la familia, de contribuir significativamente al legado Mitchell. Ahora parecía un detalle que habían olvidado convenientemente. Mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de mi hermana. «Espero que estés bien. Recuerda que te quieren».
Simplemente agradece lo que tienes. Simplemente agradece que me traten como menos, que me excluyan del futuro de mi familia, que me agasajen con baratijas mientras mis hermanos recibían millones. No, respondí. No podía. Alrededor de la medianoche, el cansancio finalmente venció mis pensamientos desbocados, pero el sueño no me alivió. Soñé que estaba afuera de la casa de mis padres, mirando por las ventanas a mi familia celebrando junta, sin oírme golpear los cristales. Me desperté a las 4 de la mañana, empapado en sudor y sintiéndome más solo que nunca. La pregunta que me había atormentado desde la infancia resurgió con nueva intensidad. ¿Qué hice mal? ¿Eligió una carrera diferente de verdad tan imperdonable? ¿Era la independencia realmente una justificación para quedar excluida del legado familiar? Dawn me encontró en mi escritorio, enviando un correo electrónico a mi asistente para reprogramar mis citas del día. Por primera vez en mi vida profesional, me estaba tomando un día libre sin planificar. Necesitaba tiempo para pensar, planificar, comprender qué había sucedido y qué podía hacer al respecto. Y necesitaba encontrar la carpeta con la escritura de la casa, el documento. Esa podría ser mi única palanca en una situación en la que de repente me sentí impotente. Mi apartamento siempre ha estado meticulosamente organizado, un riesgo profesional de ser diseñadora especializada en espacios funcionales. Así que me tomó menos de 20 minutos localizar la carpeta de acordeón titulada Documentos familiares en mi oficina. Dentro, detrás de mi certificado de nacimiento y las copias del pasaporte, encontré la carpeta que buscaba. Hogar de la familia Mitchell, renovación de 2016. Me temblaban ligeramente las manos al extender el contenido sobre el escritorio. Los estados financieros mostraban mi transferencia bancaria de $187,500 a la cuenta de mis padres. Los contratos con los contratistas para las obras de renovación, algunos de los cuales había negociado personalmente, usando mis contactos en la industria para ahorrar miles. Los bocetos de diseño que había creado para la nueva cocina y el baño principal. Y ahí estaba, la escritura de propiedad con 3 nombres como copropietarios: Richard Mitchell, Eleanor Mitchell y Rebecca Mitchell. Me quedé mirando mi nombre, en el documento oficial, recordando el día que lo firmamos en la oficina de Harold. Esto tiene mucho sentido tanto desde el punto de vista financiero como legal, me había explicado Harold. Dado que Rebecca contribuye sustancialmente a la mejora y el valor de la propiedad, añadirla a la escritura protege su inversión y simplifica cualquier consideración futura sobre la herencia. Papá asintió con aprobación y me dio una palmadita en el hombro. Una decisión inteligente en todos los sentidos, dijo, y que todo queda en la familia. Mamá también pareció complacida, comentando que formalizó mi contribución al legado familiar de una manera que me hizo sentir finalmente como en casa. Ahora, 7 años después, ese mismo legado familiar se repartía entre mis hermanos, como si mi nombre no figurara en ese mismo documento, como si mi contribución nunca hubiera existido. Fotografié la escritura con mi teléfono y luego devolví con cuidado el original a su carpeta. No podían haberlo olvidado, ¿verdad? La alternativa, que lo recordaran pero decidieran ignorarlo, era aún peor. Sea como sea, este documento lo cambió todo sobre la lectura del testamento de ayer. Pasé los siguientes 3 días en una espiral de investigación, tomando tiempo libre adicional que justifiqué ante mi preocupada asistente como un asunto familiar. Recorrí sitios web legales sobre derecho de propiedad en Massachusetts. Leí todo lo que pude encontrar sobre copropiedad, derechos sucesorios y testamentos impugnados. Me uní a foros en línea para personas que lidiaban con problemas de herencia familiar, leyendo historias que, a la vez, confirmaban mis sentimientos y me aterrorizaban por las posibles consecuencias.
El jueves por la mañana, por fin concerté una cita con Susan Chan, una abogada especializada en herencias que me recomendó mi abogado comercial. La oficina de Susan no se parecía en nada al santuario de madera de Harold dedicado a la tradición. Su espacio era moderno, con líneas limpias y arte contemporáneo que me tranquilizó de inmediato. La propia Susan, una mujer de mirada penetrante de unos 50 años y actitud sensata, escuchó sin interrumpirme mientras le explicaba mi situación, solo haciendo alguna que otra pregunta aclaratoria. Cuando terminé de pasarle la copia de la escritura por el escritorio, la estudió detenidamente antes de levantar la vista. Según lo que me ha mostrado, tiene una sólida capacidad legal en este caso, dijo. Esta es una escritura debidamente formalizada que demuestra la copropiedad con derecho de supervivencia. Su contribución financiera está bien documentada. Si tus padres proceden con un testamento que ignora tu derecho de propiedad sobre la propiedad, tendrías motivos fundados para impugnarlo. La validación de un profesional objetivo desató emociones que no me había dado cuenta de que aún estaba reprimiendo. Para mi horror, rompí a llorar en la oficina de Susan. Me acercó tranquilamente una caja de pañuelos. Esto pasa más a menudo de lo que crees, dijo con dulzura. Los asuntos familiares nunca se limitan al dinero ni a las propiedades. Se trata de reconocimiento, justicia y, a menudo, décadas de relaciones complicadas. Cuando me recuperé, Susan me explicó mis opciones. Podía esperar a que el testamento estuviera finalizado y luego impugnarlo, lo que probablemente resultaría en un litigio largo y costoso. Podría hacer valer mis derechos de propiedad proactivamente ahora, antes de que se concretara nada. O podría intentar resolver el asunto en privado con mi familia primero, conociendo mi situación legal, pero con la esperanza de una solución amistosa. Decida lo que decida, aconsejó Susan. Documente todo a partir de ahora. Cada conversación, cada correo, cada mensaje. Y prepárense para que esto cambie la dinámica familiar para siempre, sin importar el resultado. Esa noche, mientras estaba sentado en mi balcón, viendo la transición del horizonte de Boston del Zen, atardecer al anochecer, sonó mi teléfono. Era James. «Oye, Beck», dijo, usando el apodo de la infancia que solo usaba cuando quería algo. «Solo para ver qué tal te veías el domingo». ¿Ya lo superaste? Ya lo superaste, como si mi exclusión del futuro de mi familia fuera una pequeña decepción, como una reserva para cenar cancelada. Estoy procesándolo, respondí con neutralidad. Bien, bien, dijo con voz distraída. Escucha, mamá y papá esperan que podamos reunirnos de nuevo el próximo fin de semana. Quieren terminar todo con Harold. ¿Puedes venir el domingo? Con naturalidad, asumió que simplemente aparecería y cedería mi herencia, mi lugar en la familia, mi nombre en una escritura que ya había pagado. Algo cambió en mi interior. Toda mi vida había sido la pacificadora, la que se adaptaba a las necesidades de los demás y minimizaba las mías. En ese momento, en mi balcón, con las luces de la ciudad cobrando vida bajo mis pies, me hice la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Siempre he dejado que me pisoteen? Estaré ahí, le dije a James, con la voz más firme que en toda la semana. Tengo algunas cosas que necesito hablar con todos. Después de colgar, le escribí a Susan para programar una cita de seguimiento. Quería intentar resolver esto con mi familia primero, un último intento de solución amistosa, pero llegaría a esa reunión familiar con una comprensión clara de mis derechos y una renovada determinación para defenderme. La semana anterior a la reunión familiar, me sentí como si me estuviera preparando para la presentación a un cliente más importante de mi carrera. Organicé mi documentación cronológicamente, en una carpeta negra impecable. El recibo de la transferencia bancaria, los contratos de renovación,
la escritura de propiedad con las 3 firmas claramente visibles, y las copias impresas de las leyes de propiedad de Massachusetts, pertinentes que Susan me había proporcionado. Ensayé lo que diría, practicando frente al espejo del baño, hasta que pude expresar mis argumentos con calma y objetividad, sin la vacilación emocional que podría socavar mi postura. Incluso programé una sesión con mi terapeuta, la doctora Martínez, a quien no había visto en más de un año, para prepararme para el impacto psicológico de confrontar a mi familia. Recuerda que su reacción será sobre ellos, no sobre ti, me aconsejó. Simplemente estás exponiendo hechos y pidiendo lo que legalmente te corresponde. Su incomodidad no invalida tu postura. El domingo llegó con un clima otoñal perfecto, ese tipo de día fresco de Nueva Inglaterra que solía animarme. Elegí mi atuendo con cuidado, un traje pantalón gris marengo que proyectaba profesionalidad, sin parecer excesivamente formal para una cena familiar, combinado con joyas sutiles y tacones bajos. Vestía con estilo, pero con moderación. Llegué puntual, ni tan temprano como para parecer ansiosa, ni tan tarde como para parecer reticente. Mamá había preparado su asado de siempre, el plato que siempre preparaba cuando quería crear un ambiente de tradición familiar y comodidad. El aroma familiar me impactó al entrar, debilitando momentáneamente mi determinación con recuerdos de infancia de tiempos más felices. Charlamos tensamente durante el aperitivo. James comentaba un nuevo proyecto de desarrollo. Olivia compartía anécdotas de su residencia, y yo aportaba poca información sobre mi último cliente de diseño. Mamá y papá intercambiaron miradas desde el otro lado de la mesa, visiblemente complacidos con lo normal que parecía todo. No fue hasta el postre, el pastel de manzana de mamá con helado de vainilla, otra tradición familiar, que papá se aclaró la garganta y mencionó el asunto en cuestión. Harold tiene los documentos finales preparados, dijo, cortando con precisión su pastel. Podemos revisarlos rápidamente, después de cenar y firmarlo todo, sin necesidad de alargarlo. El tono desdeñoso, la suposición de que simplemente seguiría su plan, fortaleció mi determinación. Dejé la cuchara de postre, con el pastel intacto aún en el plato. Antes de eso, dije con voz notablemente firme, hay algo importante que debemos discutir. Saqué mi portafolios del bolso y saqué la escritura de la propiedad, colocándola en el centro de la mesa del comedor. Hace 7 años, cuando aporté casi $200,000 a la renovación de la casa, mi nombre figuraba en la escritura como copropietario. Esto no parece reflejarse en las disposiciones del testamento. El silencio que siguió fue absoluto. El tenedor de papá quedó suspendido a medio camino de su boca. Luego lo bajó lentamente de nuevo a su plato. Mamá llevó la mano a su collar de perlas, toqueteándolo nerviosamente. James y Olivia intercambiaron una mirada que no pude interpretar. Era solo una formalidad, dijo papá finalmente, con tono despectivo. Como medida temporal durante la financiación de la renovación, mantuve contacto visual con él. No fue eso lo que se habló en ese momento. Harold explicó específicamente que incluirme en la escritura protegía mi inversión y, en sus palabras, simplificaba las futuras consideraciones sobre la herencia. Tengo la documentación de mi aportación, económica y del cambio de titularidad. La expresión de mamá se endureció. Rebeca, ¿seguro que no piensas causar problemas por esto? Después de todo lo que hemos hecho por ti, la típica táctica de la culpa que siempre me había funcionado, insinuando que era desagradecida, difícil, que no sabía trabajar en equipo. Esta vez no mordí el anzuelo. No estoy causando problemas, mamá. Simplemente estoy señalando un hecho legal que afecta a la planificación patrimonial. Mi nombre está en la escritura, lo que significa que soy dueño de 1/3 de esta casa. James apartó la silla de la mesa, con la cara roja.
Precisamente por eso tienen razón en no confiarte. El legado, espetó. En el momento en que no consigues lo que quieres, amenazas con destrozar todo lo que papá construyó.